Bueno, bienvenidos a esta semilla agustiniana para este día, con la bendición del Señor para ustedes y para cada una de sus familias. Bueno, continuamos en esta reflexión de Agustín en este contexto del Sermón de la Montaña y viendo un poco la especificación de conceptos que Agustín profundiza con la idea de interiorizar. Digamos, la idea siempre de esta semilla agustiniana es interiorizar. O sea, ir un poco al fondo, a la esencia misma de lo que el Evangelio quiere plantearnos y no quedarnos, diría algunos, sobre las ramas, sino ir un poco a la raíz, ¿no? Entonces, en estas tres proposiciones, sin duda se debe detectar un conjunto de palabras que se sobreentienden. Entonces, estamos hablando del que se enoja, del que se deja llevar por el enojo y alguna palabra dice, y de aquel que ofende, el que llama a su hermano imbécil. Entonces estamos profundizando en el hecho de que el dejar albergar ese residuo de enojo en el corazón y lo más grave, cultivarlo, pues hace posible que convierta el alma, como dirá Agustín en la regla para los monjes, convierte el alma en un homicida, aunque no haya siquiera tocado el hermano. Entonces dice, va siguiendo Agustín y él lo hace como en una especie de espiral, de ir profundizando, aparentemente vuelve sobre lo mismo, pero es con la idea de profundizar para que entre muy adentro y quede muy claro en el corazón lo que él pretende. Dice, quien se enoje contra su hermano sin motivo, ¿no? El que se enoja sin motivo será reo de juicio. El que se enoja sin motivo. No así en la segunda. La segunda, ya que afirma quien llame a su hermano raca, y hemos dicho que raca es aquel enojo que se deja ya visibilizar a través de el gesto, a través de esa emoción que el cuerpo manifiesta cuando está airado, cuando está enojado. Entonces, quien llama a su hermano raca, se sobreentiende sin motivo, pues añade, será reo de tribunal. Que no solo que se enojó, sino que expresó ese enojo. Bueno, los psicólogos van a decir que es normal y tiene que ser natural expresar el enojo, sí, pero aquí Agustín habla un poco mucho más al fondo, es dejar que coja raíces el enojo, la paja, que él la va a llamar en uno de los sermones que ya comentábamos hace algún tiempo. Después la tercera sentencia es, quien le haya dicho imbécil, es aquel que haya sacado del depósito del corazón esa palabra que contiene veneno como un dardo, y le haya dicho la palabra que más puede doler, que más puede ofender, ahí se sobreentiende que será reo del infierno, dice, es a su hermano. Entonces, hay dos cosas como que dice Agustín que se rescatan aquí. Ahí se sobreentienden dos conceptos, a su hermano, llamar a su hermano y sin causa, que es lo que Agustín va a profundizar a continuación. Y es en lo que como que queremos ir adentrándonos. Listo. Bueno, esta es la razón por la que se justifica que cuando el apóstol San Pablo llamó necios a los Gálatas, a los que también llamó hermanos, no lo hizo sin causa. Por tanto, en este inciso hay que sobreentender la palabra hermano, ya que del enemigo se dice acto seguido cómo debe ser tratado con una justicia más grande. O sea, la delicadeza que se tiene que tener en el proferir la palabra y el cuidado grande que hay que tener de no dejar albergar en el corazón esos sentimientos. Fíjate que Agustín nos va ayudando a adentrarnos para hacer como una pureza interior de todos los sentimientos contrarios, adversos, movidos por la contrariedad con el hermano, con el prójimo, que pueden llevarnos a la actitud suicida del alma, o sea, a una muerte espiritual, a una muerte existencial, ¿no? Dice, continúa pues diciendo, por tanto,
Entonces, ahí bien interesante lo que viene aquí. Si al presentar tu ofrenda ante el altar, aquí es donde Agustín va a ahondar un poco en ese concepto altar, y yo les invito a que estemos un poco atentos a esa insinuación, a esa enseñanza que nos va a dar Agustín al respecto. Entonces, allí te acuerdas, en el altar, allí te acuerdas que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí mismo tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después volverás a presentar tu ofrenda. Es bien interesante esto, presentar la ofrenda ante el altar, darme cuenta que tu hermano tiene alguna queja contra ti. Agustín lo va a explicar de una manera muy especial porque hay una sutileza en todo esto. Entonces dice, si tu hermano tiene una ofensa, te acuerdas que tu hermano tiene un enojo contra ti, entonces que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja allí mismo tu ofrenda delante del altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano y después volverás a presentar tu ofrenda. La repetí ¿para qué? Para que a continuación venga Agustín a darnos esa explicación que me parece muy, pero muy interesante. Dice, según el texto, Agustín va a analizar ya, entra en un plano de análisis. Según el texto, aparece lo que se había hablado con anterioridad del hermano, porque la sentencia que sigue se une a la precedente con tal ligazón que confirma la precedente. No nos dejemos embolatar por este juego de palabras muy propio de Agustín, sino ver un poco cómo Agustín hace que concuerde un poco esto que él quiere decir de ir al altar, dejar la ofrenda, ir a reconciliarse con el hermano. Dice, pues, en efecto no ha dicho, si al presentar la ofrenda ante el altar, sino que dice, en consecuencia, si al presentar tu ofrenda ante el altar, si vas a presentar la ofrenda ante el altar, luego, si no está permitido airarse sin motivo con el hermano y llamarle raca o imbécil, mucho menos será lícito el conservar cualquier cosa en el ánimo, de tal manera que la indignación degenere en odio. Es bien interesante. Quiere salir al paso precisamente de que se revise de una manera consciente cómo está tu corazón en ese momento cuando te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti o que tú tienes algo contra tu hermano. Entonces, es eso, es ver qué cosa en el ánimo, lo que decíamos que era raca, una expresión de un cambio de ánimo procurado por algo que se nos hizo, es el ánimo de tal manera que la indignación degenere en odio. O sea, tener mucho cuidado con eso, revisar en el corazón qué sentimientos y qué emociones interiores tengo cuando me acuerdo, cuando voy a presentar la ofrenda, que mi hermano tiene algo contra mí. Entonces, esto es bien interesante lo que viene a continuación. También se refiere esto a aquello que se dice en otro momento. Ya él lo liga con otro texto, dice, no se ponga el sol estando airados. O sea, percatarnos de lo que acontece allí en ese escenario del corazón. Entonces se nos ordena pues, aquí va Agustín a explicar lo que me parece que es lo más interesante. Dice, cuando llevemos nuestra ofrenda ante el altar, si nos acordamos, si viene a nuestra mente, si nos acordamos que el hermano tiene algo contra nosotros, deja la ofrenda ante el altar y vete a reconciliarte con el hermano. Después ven y haz la ofrenda. Vamos a ver el modo como Agustín interpreta esto, porque me parece que deja unas pistas muy interesantes para la vivencia profunda de la reconciliación interior. Dice, mas si esto se toma literalmente, Agustín dice, si esto lo vamos a tomar literalmente, tal vez alguno opine que conviene hacerlo de la manera dicha si el hermano está presente, en caso de que el hermano esté en el mismo lugar.
si me doy cuenta que mi hermano tiene algo contra mí, dejo la ofrenda en el altar y voy y me pongo de acuerdo con él. Entonces, si el hermano está presente. Es muy interesante este particular que va a proponer Agustín a continuación. Pues no conviene diferirlo por más tiempo, dado que se te ordena dejar la ofrenda ante el altar. Te das cuenta, te percatas, tienes el hermano ahí, deja la ofrenda, ve y reconcíliate con él, si el hermano está presente. Esto es bien interesante, porque esto le imprime seriedad al sentido profundo que tiene la comunión, que no la hago sin antes revisar si estoy verdaderamente en paz o no, ¿no? Les dice, entonces bien interesante lo que viene a continuación. Pero si se tratase de un ausente, dice, bueno, si el hermano está presente, pero si se tratase de una persona ausente, de un hermano ausente, y lo que es posible que habitase al otro lado del mar, ¿no? Y viniese a la mente alguna cosa de esta naturaleza, es absurdo creer que deba dejarse la ofrenda ante el altar para ofrecérsela a Dios después de haber recorrido tierra y mar. Entonces, con el ausente. Entonces, estamos obligados a recurrir a un sentido espiritual. Es muy interesante lo que nos va a proponer Agustín. Son los dos momentos. El inmediato, lo que acontece a mi lado, del hermano que comunica, que comulga, que está presente conmigo, o de aquel al que ya no tengo acceso porque la distancia geográfica pues me distancia. Entonces estamos obligados a recurrir a un sentido espiritual a fin de que lo dicho se pueda entender sin caer en el absurdo, ¿no? Bien interesante. Por tanto, podemos entender, aquí es donde hay algo que es bien interesante, podemos entender el altar, fíjense lo que va a decir Agustín a continuación, podemos entender el altar en sentido espiritual, o sea, en el templo interior de Dios, la misma fe cuyo signo exterior es el altar visible. El altar visible es signo, el altar que vemos es símbolo del altar invisible que no vemos. Él dice, en efecto, cualquier don que ofrezcamos a Dios, ya sea la profecía, ya sea la enseñanza, la oración, un himno, un salmo, o cualquier otro don espiritual que se nos ocurra, no puede ser aceptado por Dios si no está apoyado en la sinceridad de la fe y establecido sobre ella de modo fijo, de tal manera que lo que digamos sea íntegro y sin errores. Ir al altar, como decir, ir a la presencia de Dios, que es el lugar, ese altar donde yo voy a poner mi sentido, donde yo voy a poner mi sentimiento, como quiera que Él esté ahí en el momento. Dice, pues muchos herejes que no tienen altar, es decir, verdadera fe, la fe como un altar donde yo ofrezco con sinceridad de corazón lo que hago, en vez de alabanzas han dicho blasfemias. Qué interesante eso. Voy a presentar la ofrenda ante el altar, no tengo un sentimiento sincero e íntegro, como dice Agustín, entonces lo que hago es, cada que viene a mi memoria el hermano, entonces las blasfemias, las malas palabras, las improperios, mentalmente, intoxicándome espiritualmente y ahondando cada vez más el enojo, convirtiéndolo en odio y de esta manera en homicida. Entonces, han tirado por tierra, por así decirlo, el propio acto de devoción, porque van al altar a ofrecer algo, pero se dan cuenta que su corazón está bloqueado por el enojo, por la rabia, por el resentimiento, por la amargura. Es bien interesante lo que dice Agustín. No lo tengo al lado. ¿Qué tengo que hacer? Poner ese sentimiento para que sea sanado, para que sea purificado por Dios. Pues debe ser también sana la intención del oferente. Cuando yo voy a ofrecer, debo tener una intención sana. Sucede pues a veces que si cuando estamos para ofrecer alguno de estos dones en nuestro corazón, esto es, el interior, en el templo de Dios, según dice el apóstol, el templo de Dios es santo
Y son ustedes son el templo de Dios, ustedes son el altar, ustedes son en la intimidad del corazón, ese altar donde verdaderamente se ofrece a Dios. Y en el hombre interior habita Cristo mediante la fe en sus corazones. Entonces, nos acordásemos, si allí en el corazón, en la sinceridad del corazón, nos acordásemos que el hermano tiene algo contra nosotros. El hermano tiene algo contra nosotros. Pero si nosotros tuviésemos algo contra él, si él nos dañó, entonces no nos hace falta ir hacia el fin, hasta ir hacia él a fin de reconciliarnos, porque no pedirás perdón a aquel que te injurió, sino que le perdonarás sencillamente en el altar del corazón. Estamos hablando desde la fe, en el altar del corazón, cuando vas a ofrecer tu ofrenda interior en el altar, para que quede limpio el altar del corazón de cualquier enojo, de cualquier rabia, de cualquier fatiga interior, digámoslo así, ¿no? Entonces se debe ir a reconciliarse cuando nos acordemos que eventualmente hemos ofendido al hermano, y se debe ir no con los pies del cuerpo, esto es bien interesante, sino con las actitudes de la conciencia. Es bonito tenerlo cerca para perdonarlo o para ofrecer a Dios el perdón, a fin de que te postres con benevolencia ante el hermano al cual has ido con un pensamiento afectuoso, mientras estás en la presencia de aquel a quien está presente toda la ofrenda. Te fíjese, es interiorizar en el corazón, no solo por los presentes, sino por los ausentes, por aquellos que tengan algo contra mí porque yo he cometido fallos, yo he cometido errores, o por aquellos a los que yo he ofendido. Quiero limpiar el altar de mi corazón para que la ofrenda, o sea, yo mismo, sea agradable a Dios. En ese sentido, pues vamos entendiendo un poco esa plegaria eucarística cuando se nos dice, cuando estamos en el momento posterior al ofertorio, cuando decimos, este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable. Es entrar en qué modo el sacrificio que ofrecemos es un sacrificio agradable a Dios o no. Esto bien, me parece que deja muchas cosas interesantes. Dice, así pues también, si está presente, podrás aplacarlo con la sinceridad y volverle a la benevolencia pidiéndole perdón si está presente. Si lo hubieras hecho primero en la presencia de Dios, dirigiéndote a Él, no con tardos movimientos del cuerpo, sino con el ligerísimo sentimiento de la amistad. Qué bella expresión esta de Agustín. No solo con las palabras, porque a veces las palabras se las lleva el viento, sino con la actitud profunda, sincera, íntegra del corazón al momento de perdonarlo o de recibir su perdón. Y volviendo de nuevo, es decir, renovando la intención hacia aquello que habías comenzado a hacer, ofrecerás tu don. ¿Qué quiero ofrecer al Señor? Quiero ofrecer mi corazón. ¿Qué decimos? El Señor esté con usted. Y levantemos ¿qué? Levantemos el corazón. Dice, lo tenemos levantado hacia el Señor. Por lo tanto, viene siendo Agustín esa cirugía, esa quirurgia sobre el alma, sobre el afecto, sobre el sentimiento, sobre todo aquello que a veces contamina y daña nuestros afectos fraternos, comunitarios, de familia, de pareja, en fin, construir desde la sinceridad y desde la integridad del corazón. Bueno, dejemos por hoy aquí entonces y continuaremos el día de mañana con esta reflexión que nos va proponiendo Agustín sobre este sermón de la montaña. Disposición del corazón para ser agradable al Señor y para llevar una vida cristiana según las indicaciones del Señor. Ya no sobre la ley en general, no solo no matarás, sino no permitirás que el altar, que el sagrario de tu corazón se vea contaminado. Y por eso el mismo acto litúrgico en el perdón nos da la posibilidad de levantar el corazón para ser limpiado y para ser sanado por el Señor. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén.